Boa tarde, pessoal. Convido a todas e todos a retomar aqui o nosso evento, o nosso seminário. E dessa vez vamos contar com a apresentação do Juan Luis. Eu terei o prazer de mediar a participação dele nesse momento. Bom, eu conheço o Juan há muitos anos. A gente se conhece, acho que há quase 15 anos ou a mais, eu acho. Então, do Juan poderia falar muita coisa, mas para considerar o tempo, vou falar de forma breve que o Juan ele é doutor em educação matemática pela Universidade de Los Lagos, lá no Chile, né? Atualmente, ele se dedica como acadêmico no Chile. Os professores que trabalham em faculdades, eles são chamados de acadêmicos, né? Porque acho que o Brasil é diferente, né? Então, o Juan no Chile se desempenha como acadêmico da mesma universidade onde ele se formou como doutor. Então, recentemente, esse ano, ele se integrou nessa universidade. E, bom, recentemente, né, nos últimos anos, a gente vem eu falo a gente porque a gente trabalha junto, né? Então, a gente vem se dedicando a pesquisas que consideram princípios teóricos e metodológicos da TO para analisar determinados fenômenos, como é a aprendizagem de professores que ensinam matemática, né? Tanto, sobretudo, na formação inicial. Então, precisamente, o trabalho que o Juan vai apresentar agora está enquadrado nesse contexto. Então, o Juan tem 30 minutos para fazer a sua apresentação e teremos 20 minutos para perguntas, comentários e inquietações. Bien, Rafael, muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecerles la invitación a esta actividad, la oportunidad de dar o de poner en diálogo, mejor dicho, este trabajo del cual les voy a hablar esta tarde. Bueno, en realidad lo voy a presentar yo, pero este es un trabajo que he venido realizando también de la mano de mis colegas Rafael y Adriana, ¿ok? Y lo hemos titulado Debates entre grupos como actividad transformativa, las tensiones como motor de aprendizaje en la formación inicial de profesores de matemática. Y antes de iniciar, creo que es muy conveniente, muy importante, que les hable un poco acerca del origen de esta charla, ¿ok? Esto que vamos a conversar esta tarde se inscribe dentro de la producción de un capítulo de libro en el que estamos participando en este momento, ¿ok? Los tres. Este capítulo de libro está previsto, se ha publicado el próximo año. Y seguramente en ese capítulo ustedes van a poder ver detalles de lo que en este momento vamos a conversar en estos 30 minutos que tengo, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, comentarles también, y esto es muy importante, que este trabajo tiene como contexto mi propia práctica como formador. Es decir, este trabajo se produjo durante mi experiencia como formador en un curso de didáctica de las matemáticas en una universidad en Chile, al norte del país. Entonces, para que puedan entender un poco que esto es algo que en lo que a mí respecta, me tuvo cumpliendo como un doble rol. Al mismo tiempo que era formador, también era investigador de en este trabajo, ¿vale? En este trabajo. Acá vamos a hablar de la actividad transformativa. Y todo esto de la actividad transformativa surge precisamente de una necesidad también a partir de discusiones que hemos tenido acerca de si la teoría de la objetivación nos convoca a pensar en una educación que tenga la capacidad de transformar a los sujetos y la actividad es ese espacio social
por excelencia para que se produzca esta transformación? ¿Qué hace que una actividad sea transformativa? Es una pregunta que nos comenzamos a hacer y esa experiencia en el curso de didáctica nos entregó elementos elementos con los cuales comenzamos a discutir este asunto, ¿vale? Este capítulo del libro es un inicio de una reflexión mayor que seguimos haciendo. Esto no está terminado, ¿ok? Esto es algo que está en andamiento, como se dice, ¿ok? Otra cosa importante, cuando surge este trabajo no surge de forma lineal. No es que nosotros nos sentamos y primero vamos a problematizar la cuestión de la actividad transformativa, donde la enmarcamos dentro de un problema educativo mayor, y después, bueno, vamos ahora al marco teórico y vamos a escribir el marco teórico, ahora vamos a escribir la metodología y ahora vamos. No, la verdad no fue así. Esto fue ir y venir muchas veces entre distintas secciones, ¿ok? Hasta lograr de alguna manera una obra que tiene una característica especial, porque nosotros pensamos que el capítulo del libro no es igual que el artículo empírico. Son dos modalidades científicas para nosotros distintas. Creemos que este capítulo es capítulo porque precisamente abre el camino a la reflexión posterior que se puede hacer, pero en un artículo consideramos nosotros que ustedes pueden conseguir más insumos y más elementos de lo que nosotros podemos mostrarles en un capítulo de libro, ¿ok? Por eso que quizás alguno de ustedes puede tener la impresión en algún momento de que de pronto debimos ir un poco más allá, pero creo que esta es como reflexión inicial, estuvo muy bien. Creemos nosotros que tiene lo esencial. Ahora sí queda de nuestra parte seguir en esta reflexión. Entonces, les voy a mostrar un poco de la línea argumentativa que nosotros empezamos a tomar para problematizar el asunto de la actividad transformativa en la formación inicial de profesores de matemática, ¿vale? Comenzamos reconociendo la necesidad de problematizar un aspecto fundamental de mi labor como formador de profesores, ¿no? Y ahí me estoy refiriendo a la dimensión, ojo, dimensión ética y política de la formación que están recibiendo mis estudiantes en la universidad. Para nosotros esto es un foco de atención muy importante. Repito, la dimensión ética y política de la formación que reciben mis estudiantes que son futuros profesores de matemáticas, ¿ok? Esa dimensión nos invitó a nosotros a pensar, por ejemplo, en qué tipo de profesor estamos nosotros ayudando a formar. Es una pregunta inicial que nos hacemos. ¿Es un técnico del currículum competente? ¿O acaso un profesional crítico, comprometido, colaborativo? Es una pregunta importante, ¿no? Para atender a esto, nosotros partimos de una premisa crucial, ¿no? Que es el hecho de que la formación inicial docente en matemática para nosotros no es un proceso neutral, ni tampoco lineal, ¿vale? Para nosotros se trata de un proceso que es complejo, que está lleno de tensiones y conflictos alrededor de lo que significa ser un profesor o una profesora de matemática. Ahora, en el ámbito universitario chileno, esto que nosotros llamamos significados de ser un profesor, lo podemos encerrar en esa idea de racionalidad del profesor. Eso es lo que nosotros vamos a llamar una racionalidad. Y en Chile, en la universidad chilena, en nuestros espacios de formación inicial,
coexisten diferentes racionalidades del profesor. Hay quienes piensan que el profesor debe ser un agente técnico del currículum, por tanto hay que formarlo de manera instrumental para que ejecute el currículum de determinada manera, y hay otros que pensamos distinto, diferente. Creemos que el futuro profesor es un profesor en potencia que puede tener en sus manos la vida y el futuro de las próximas generaciones. Entonces, esas racionalidades están moldeadas en el caso de Chile, por la lógica de mercado. ¿Ven? Una educación universitaria que prioriza el rendimiento y la competencia individual, desde nuestro punto de vista. Y yo creo que para muestra un botón, ¿no? En nuestras universidades en Chile, nosotros los académicos, los formadores y los estudiantes también están sometidos continuamente a procesos de evaluación estandarizada. Nosotros tenemos que luchar entre nosotros para ganarnos un proyecto, por ejemplo, financiado. Ellos tienen que luchar por las becas que les dan todo el tiempo. Entonces, esa cultura, de alguna manera, nos muestra cómo la educación de mercado incide en lo que nosotros hacemos cuando preparamos a las próximas generaciones de profesores de matemáticas. Entonces, en ese escenario que lo vemos tan complejo, nuestros futuros profesores no solo se apropian de contenidos de la formación, al mismo tiempo ellos se están constituyendo como subjetividades docentes, al mismo tiempo. Ahora bien, dado que estamos sumergidos en una cultura educativa de mercado, entonces cabe esperar que dentro de las universidades se promuevan formas de ser y de estar con otros centradas especialmente en el mérito personal. ¿Ok? Y este asunto debilita las posibilidades de un aprendizaje colectivo genuino. Es la verdad. Esa competencia debilita las posibilidades de un aprendizaje colectivo genuino. Y es una realidad, la verdad, es una gran realidad. Bueno, como respuesta a ese diagnóstico que estamos haciendo, la investigación que realizamos tiene el propósito de abrir un espacio de discusión sobre el potencial transformador de las actividades de formación inicial que podemos realizar con nuestros futuros profesores de matemática, y particularmente vemos en los debates entre los estudiantes una posibilidad real de transformación de estos sujetos, ¿vale? Eso es para nosotros es una premisa. Ahora bien, hablamos de debates, pero cuando yo les hablo de debates, no me estoy refiriendo a ese ejercicio retórico en el que uno habla, el otro responde, uno habla, el otro responde. Yo no me refiero a eso. Eso no es para nosotros el debate al que hacemos mención, ¿no? Nosotros creemos que un debate es un espacio de aprendizaje en donde no surgen esfuerzos aislados, sino que lo que se produce es un trabajo colectivo genuino. Y en ese espacio nosotros exploramos las condiciones para la emergencia de nuevas formas de relación con el otro, es decir, nuevas formas de ser y de estar con otro. Y para ello adoptamos la noción de aprendizaje de la teoría de la objetivación, porque desde esta teoría el aprendizaje se entiende no como una adquisición individual, sino como un proceso mediado por una actividad colectiva que tiene la capacidad de transformar tanto lo que los futuros profesores saben como lo que son. Las dos cosas, ¿vale? Y esta mirada a nosotros nos permite investigar no solo la apropiación de conceptos teóricos, que ha sido un interés de los investigadores en formación de profesores por mucho tiempo, sino también la transformación misma de las subjetividades y las relaciones en ese propio espacio formativo. Bueno, ahora para entender cómo los debates entre grupos se constituyen en eventos transformativos,
nos resultó crucial preguntarnos, según el marco teórico que nosotros manejamos, qué hace que una actividad sea genuinamente colectiva. Y esto ya está reportado en trabajos previos del profesor Luis Radford, ¿okay?, que nos hablan de que la respuesta a esa pregunta está en dos condiciones fundamentales. ¿Okay? La primera condición que vemos en pantalla, que tiene que ver con la existencia de un objeto cultural de aprendizaje común. ¿Okay? Y con esto no nos estamos refiriendo simplemente a un contenido, ¿no?, que se esté trabajando, que se esté tratando en la actividad. Estamos hablando de un problema, de una pregunta, de una idea que a través de la actividad se va convirtiendo en un blanco compartido, en una, y como lo dice, un objetivo común que va unificando nuestros esfuerzos, los va unificando, los va uniendo. En nuestro caso, el objeto común terminan siendo principios fundamentales de la teoría de la objetivación que vamos a colocar en debate con los estudiantes. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos en un curso de didáctica de las matemáticas. Y ese curso de didáctica debe, ese es uno de los objetivos, debe ayudar a los estudiantes a pensar las actividades de aula con sus estudiantes para que posteriormente ellos puedan implementar estas propuestas en prácticas profesionales, en estallos, que se llama acá, ¿no? Estallos, ¿ok? Posteriormente, en estallos. Entonces, creíamos importante proporcionarle principios a los estudiantes sobre lo que es el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas para que ellos comenzaran a pensar en actividades posibles de realizar con sus estudiantes futuros en las prácticas profesionales. Entonces, los debates giraban en torno a estos principios. Ahora bien, ¿por qué creemos nosotros que este objeto, esos principios, eran transformadores, ¿no? Nosotros creemos que lo eran porque su presencia en el debate lograba que el foco de atención dejara de ser, por ejemplo, el tema que me están evaluando a mí, para irse convirtiendo en un desafío de todos los que estábamos ahí. Su comprensión, por supuesto, la comprensión como un desafío que nos estaba convocando a todos los que estábamos acá. Y de esa manera estábamos comenzando a romper con la lógica individualista que priva dentro de la formación inicial en las universidades chilenas, como ya anteriormente les había comentado. Porque el éxito ya no se iba a medir solo por la comprensión personal, sino por el progreso colectivo en el desarrollo de estos debates. ¿Vale? La otra condición, y quizás para nosotros la más importante, es la presencia de una ética comunitaria en el trabajo conjunto de estudiantes y el formador, en este caso, en la formación, en el aula. Y para esto Radford es muy claro porque no basta con trabajar juntos, ya las colegas anteriormente lo habían dicho, no basta con trabajar, no basta con juntarnos en un momento determinado, no basta con eso. Las relaciones sociales que se movilizan en la actividad deben regirse por una lógica de compromiso, de cuidado, de responsabilidad con el otro y con la tarea común. Y esta ética para nosotros resulta el sustrato, ¿no? el terreno fértil donde creemos que pueden emerger nuevas formas de ser y estar con otros, que son las que al final de cuentas buscamos investigar, porque tratamos de dar cuenta de lo transformativo de la actividad en función de la transformación de las relaciones con el otro que se producen en la actividad. Esa ética, entre otras cosas, porque entre otras cosas, esta ética implica una escucha genuina, donde los estudiantes valoren la contribución del otro, incluso si no están de acuerdo. Porque si no estamos de acuerdo, podemos también valorar la diferencia, ¿ok? Entonces, la práctica de escucha genuina para nosotros es una antítesis
de la competencia y del mérito, ¿ve? Del mérito individual que se promueve en estos contextos. Y aquí el aprendizaje se vive como una producción conjunta y con la emergencia de un nosotros en la actividad. Bueno, entonces, en conclusión, estas dos condiciones no son solo una descripción de la actividad, ¿no? Son en realidad para nosotros mecanismos teóricos que nos permiten analizar si un debate tiene el potencial transformador para generar esas nuevas subjetividades éticas y colectivas que son nuestro verdadero objeto de estudio en este momento. Bueno, con estas ideas en mente, llegamos a nuestro posicionamiento central, ¿no? A lo que nosotros asumimos y que guía nuestro análisis. Nosotros partimos de la convicción de que una actividad de formación, como el debate entre grupos, tiene un potencial transformador real sobre las subjetividades de nuestros estudiantes, los futuros profesores, no solo porque les permite que aprendan sobre la enseñanza, sino porque permiten que ellos se constituyan en profesores de una manera distinta en estos espacios en los que nosotros trabajamos con ellos, que son los debates. ¿Y en qué se concreta esta transformación? ¿En qué se concreta? ¿Cómo se materializa? Nosotros vemos esta transformación precisamente en las interacciones entre los futuros profesores, en los debates. Las cuales interacciones que para nosotros van dejando poco a poco de orbitar alrededor de la competencia, de la validación individual, que es la lógica que estamos criticando, por supuesto, ¿no? Y empiezan a girar en torno a un objeto común de aprendizaje. Habíamos colocado en el texto, decíamos algo así como que aquí el yo cede espacio ahora al nosotros en la producción del saber. Y el saber mismo ya deja de ser un botín, ¿no? Un botín a reclamar, para convertirse, por supuesto, en una obra común, una obra de todos, de todos. Ya en este punto queremos ser más específicos, ¿no? Y nosotros, para nosotros, el mecanismo que hace posible ese salto ético en la actividad de formación es la escucha. Es la escucha. Al menos en este trabajo es la escucha. Pero no la escucha pasiva, ¿no? De oír para responder. Yo te oigo, te respondo. No, sino una escucha que es activa, que es genuina y que se erige como una práctica social clave a lo interno de un grupo que está trabajando. ¿Y por qué es crucial, no? Porque eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué es crucial? Es crucial porque esa escucha tiene una cualidad muy particular. ¿Cuál es la cualidad que tiene esa escucha? Su fin último no es el acuerdo. Yo no escucho solo porque quiero estar de acuerdo con él o buscar un acuerdo. No. Yo escucho o sea, para permitir, mejor dicho, yo creo que lo mejor, sí, permitir la apertura al otro, para dejarme interpelar por otra perspectiva. Yo escucho es por eso. Yo no escucho para estar de acuerdo. No escucho para encontrar coincidencias. Y lo que no sea coincidente lo echo a un lado. No, yo escucho es porque yo busco apertura al otro. Permito, a través de la escucha, ya yo muestro mi vulnerabilidad. Y en la vulnerabilidad yo me muestro frente a la otra persona y la otra persona también se muestra ante mí a través de su vulnerabilidad. En el momento en que la escucha aparece en la actividad, la afectación mutua de la que estamos hablando acá se produce haciendo que los integrantes no actúen como estudiantes que van a ser examinados, van a ser evaluados por mí, ¿no? Yo soy el formador y yo lo estoy evaluando, quién cómo habla, cómo responde. No, yo creo que ellos comienzan a ser copartícipes, como les decía, vulnerables y transformados por el diálogo que ellos están sosteniendo. Y en este espacio de vulnerabilidad y de apertura es donde para nosotros se sientan las bases auténticas para esas nuevas formas de ser y estar con otros que vamos buscando investigar. Bueno, esto del contexto ya un poco ya les había dicho, ¿no? Que la investigación tuvo lugar en un curso de didáctica, el curso fue impartido por mi persona, y
bueno, yo les decía que introduje unos principios de la teoría de la objetivación con el fin de que ellos pudieran tener insumos para poder pensar actividades para sus estudiantes. Y en este proceso me acompañó Rafael y me acompañó Adriana en todo lo que fue la producción de las preguntas que utilizamos en el debate, los textos que seleccionamos, todo eso, ¿vale? Perdón. Decirles de los participantes, fueron 8 futuros profesores los que participaron en la experiencia. Ellos fueron divididos en 2 grupos de 4 estudiantes cada uno. Son los que debaten. Habían 2 grupos para debatir. ¿Ok? El contenido, como les decía, el contenido de los debates, o sea, hablando un poco de la estructura, eran los principios, ¿no? Algunos principios de la teoría de la objetivación. Incluíamos principios generales, principios de aprendizaje, principios de diseño. En cada grupo de 4 existía un líder por debate. Había un líder, ¿ok? Ese líder se encargaba, por supuesto, de poner un poco de orden en el momento de que ellos se tuvieran que poner de acuerdo y además intervenir o de alguna manera interactuar con el otro grupo. Pero lo que les quiero, me parece más importante acá es que la dinámica de los debates consistía en 4 momentos, tenía 4 momentos. Había un primer momento de respuesta inicial, donde uno de los grupos respondía a una de las preguntas de las que nosotros le incluíamos a ellos en sus lecturas previas. ¿Ok? Ahí surgía una respuesta inicial. Después, en el segundo momento, venía el cuestionamiento. ¿Qué pasaba en el cuestionamiento? En el cuestionamiento, el otro grupo, el que escucha la respuesta inicial, de alguna manera hace un cuestionamiento a ese grupo. En ese cuestionamiento, ellos elaboran preguntas específicas. Nosotros le llamamos preguntas in situ, con las cuales ellos lo que buscan es que profundicen en sus planteamientos, que amplíen sus planteamientos o a veces incluían también algunas ideas propias respecto a las respuestas que estaban recibiendo. Y pasamos luego a un tercer momento en donde el grupo inicial respondía a este cuestionamiento. Ese es el momento de réplica, le decimos nosotros, momento 3. Y finalmente, después de la réplica, venía un momento de posicionamiento, ya donde el grupo que escucha se posiciona frente a la respuesta y a la réplica del grupo ponente. Y ahí les expresa su acuerdo o su desacuerdo con la respuesta que están recibiendo. Así lo hacíamos. Y el formador que acompañaba todo ese proceso en un momento, al final del debate, intervenía para, de alguna manera, ampliar ideas, precisar cuestiones, porque los estudiantes no eran tampoco expertos en teoría de la objetivación, ¿vale? Entonces, era razonable que algunas cosas se escaparan de la discusión, ¿vale? Entonces, de lo que vamos a hablar acá es especialmente del momento de cuestionamiento y de réplica. Ahí esos 2 momentos, ¿por qué nos interesan? Porque en estos momentos es donde hay más tensión, mucha más tensión, ¿ok? Recuerden que no es fácil para un grupo escuchar al otro y reunirse para producir preguntas para ese grupo. Eso no es fácil, no es fácil. Ahí surge mucho de lo que nos decía Jacqueline. Fingen a veces estar en armonía y estar en acuerdo para que no pase nada, para que no haya conflicto. Y el momento de réplica también es tenso porque en el momento de réplica a veces la manera como el grupo que recibe, el grupo que responde recibía las preguntas que se hacían, no era tan fácil tampoco. No era, a veces les molestaba el cuestionamiento del grupo. Entonces, eso era de mucha tensión. Esos 2 momentos para nosotros fueron fundamentales de trabajar con ellos. Ahora, igual que ustedes, se garantizaba el rigor, la consistencia con el marco teórico, a través de una recolección de información mediante grabaciones de video, de audio, y el rescate del consentimiento informado para esto, porque obviamente detrás de todo esto debíamos contar con el consentimiento de los... sí, ya estamos por terminar.
Bueno, voy a ir un poquito más rápido, un poco para mostrarle, ¿no? El procedimiento de análisis nuestro tiene dos etapas. Una etapa en la que nosotros mostramos lo que ocurre tratando de indicar al lector rasgos de la transformación en las formas de relación de los sujetos. Esa fase para nosotros de análisis es más descriptiva. Ahí mostramos, vamos a decirlo así, mostramos las transformaciones en las formas de relación ética de los sujetos, pero a nivel, digamos, transformaciones en apariencia, para posteriormente nosotros pasar a un proceso de explicación en el que tratamos de alguna manera de vincular lo que vemos en las evidencias en la primera fase con fenómenos más estructurales para tratar de explicar eso, porque eso que está ahí o que vemos ahí no necesariamente es una condición de esos sujetos que están ahí. Eso puede que de alguna manera sea la manifestación de algo más grande, algo que incluso, algo en lo que la cultura y el propio sistema están influyendo. Entonces, lo que están viendo acá un poco es la manera como nosotros mostramos esa primera etapa, pero me voy a ir acá porque ya Rafael, vamos a terminar y la discusión lo podemos hacer. Quiero mostrarle lo que nosotros hacemos con la segunda etapa, y en la segunda etapa, al analizar, nos damos cuenta que hay dos cuestiones que aparecen cuando nosotros analizamos lo transformativo de una actividad. Primero, la separación de lo colectivo, y lo otro, configuraciones tensionadas de subjetividad. Nos quedamos con la segunda, que son las interacciones que se revelan en la producción de subjetividades de ser futuros profesores en el debate. Lo explico y cierro, ¿vale? Para que entonces, ¿a qué nos referimos con esto de las configuraciones tensionadas? Bueno, para nosotros estas son formas en las que los futuros profesores, por cierto, son formas de ser futuro profesor que se mostraban como inestables, ambivalentes, eran contradictorios. ¿Y por qué lo eran? Lo eran porque no emergen de un vacío, ¿no? Ellos surgen precisamente de la interacción conflictiva entre dos racionalidades. Una racionalidad de ser profesor, ¿verdad?, propia del sistema educativo universitario chileno, donde priva el rendimiento, priva la competencia, y otro que era una forma de ser profesor que tratábamos de impulsar a través de la actividad que estábamos realizando, ¿vale? Estaba la primera, nosotros la llamamos racionalidad individualista, y la segunda, una racionalidad más comunitaria. Entonces, en la pugna de esas dos racionalidades aparecía precisamente formas de relación con el otro que eran características de lo que llamamos configuraciones tensionadas de subjetividad, ¿ok? Y en este punto es importante entender que la tensión entre estas racionalidades no era realmente un obstáculo, no es un problema para aprender. Nosotros creemos que nuestro análisis nos indicaba que estas configuraciones tensionadas de subjetividad resultaban ser el motor de la transformación de las formas de ser de estos estudiantes para profesores y de formas de relacionarse con el otro. Lo dejo hasta aquí para que conversemos y sigamos. Gracias. Juan, muito obrigado pela sua apresentação. Eu acho que os detalhes que ficaram sem apresentar, eu acho que é uma oportunidade para agora indagar, né? Então, vamos abrir então um espaço para perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer uma primeira pergunta? Algum comentário? Acho que esse é o momento para a gente entender, né, como funcionou. E aí, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi a questão da aprendizagem coletiva. Vocês sistematizaram esse saber? O que significa dentro da proposta que vocês trouxeram? E os próprios participantes em formação, eles entendiam esse saber que vocês colocaram, essa questão, a aprendizagem coletiva, como um saber mesmo?
bueno, quizás valga la pena indicar acá en esta parte de acá, creo que sí lo pudiéramos ver, ¿no? La pregunta que usamos acá en este debate en particular que utilizamos es, ¿qué entiende Radford por ética y por qué sostiene que su presencia en el aula de matemáticas es ineludible? Entonces pensamos acá que el objeto común de aprendizaje termina siendo la ética en el aula de matemáticas, ¿ok? Cuando hablamos de ética no nos referimos exclusivamente a la ética comunitaria, sino la ética que puede ser inclusive dentro del marco de una clase magistral, que es una ética de obediencia o una ética de autonomía, pero eso es lo que de alguna manera se pedía. Los estudiantes tenían un resumen del texto de Radford, un poco para guiarse en cuanto a los planteamientos. Y en este texto que ustedes ven acá, este episodio comienza con la respuesta de un grupo, ¿no? Sobre la pregunta que les decía, ¿ok? La chica que responde, la chica del grupo 1, ofrece una respuesta colectiva, bueno, digamos, en nombre del grupo, vamos a decirlo, en nombre del grupo, que se caracterizó por dos aspectos. Primero, ella define lo que es ineludible como algo que va a pasar sí o sí. Pasa sí o sí, lo ineludible para el grupo, ¿no? Es decir, una condición de la actividad misma. Y el otro aspecto es que ella caracteriza la ética no como decálogo de normas, así lo dice ella, sino como algo que emana y orienta las relaciones con los demás. Y esto es crucial porque sitúa la ética en el terreno de las formas de ser y de estar con nosotros. Un buen esfuerzo. Pero, posteriormente, cuando ocurre el momento de cuestionamiento y el grupo 2 se reúne, aquí es donde la actividad ya nos está entregando evidencias, ¿no?, más fructíferas. Frente a esa respuesta, emergen tres preocupaciones del grupo, del otro grupo de G2. Tres voces distintas, tres. Por un lado está una chica que se llama Sally, que entrega un aporte que fue potente, ¿no?, y que estaba más volcado hacia lo político de la ética. Ella buscaba llevar la discusión hacia la ética como liberación. Y ella en su participación dice, oye, ¿y qué onda con eso de la ética? Porque la otra, ella percibe que la otra persona no centró su atención en esa dimensión tan importante, que es la dimensión política de la ética, ¿no? La ética como posibilidad de transformación, ¿no? Pero ella sí sintió curiosidad y planteó de alguna manera su idea. Pero ¿qué pasó? Pasó que un compañero, el que sigue, ¿verdad? Él tenía otra preocupación. Y esa preocupación él aquí lo llamamos Carter, era más epistemológica. El foco de él estaba en lo ineludible de la ética, lo ineludible. Y para él el punto crucial es que la ética era una condición transversal a cualquier teoría. Y él decía que la chica que había respondido se estaba centrando mucho en la TO, pero que eso es una cosa que trasciende la TO, decía él, más allá de la TO está. Ese era el segundo posicionamiento, y habían dos. Y había uno tercero, que es de Violet, ella hace una observación que es más conciliadora. Ella dice que Penny no conectó suficientemente las dos ideas, de ética y el carácter ineludible que tiene la ética en el aula, ¿no? Siendo que su respuesta podía haber sido el puente para integrar esos dos conceptos. Y es aquí donde nosotros mostramos este gráfico en el que nosotros queremos mostrar que esas tres posiciones que se producen acá se dan en medio de determinadas formas de relación entre ellos. Por ejemplo, Carter, cuando se posiciona respecto a la respuesta del otro grupo, él ignora lo que había dicho Sally respecto a la ética comunitaria o a lo político de la ética. Él lo ignora, ¿ok? Pero al mismo tiempo, él
hay un momento en el cual él, recuerdo Rafael, intenta escuchar a Violet, a la otra posición que era más conciliadora, la intenta y aparece en evidencia respecto a cómo él incluso le dice a Violet, repite por favor, ¿qué fue lo que dijiste? Que no es una cuestión inocente, con la otra la ignora, pero y Violet le repite, ¿no? su punto de vista un poco más conciliador, ¿no? Lo que tenemos aquí, a mi parecer, bueno, a nuestro parecer, no es un diálogo que va a converger, ¿no? En 3 puntos de vista, sino más bien, en principio son monólogos que van apareciendo, pero que lo que están mostrando es la dificultad que tienen los futuros profesores para construir un nosotros alrededor de la idea de ética comunitaria. ¿Ven? Claro, aquí hay más cosas que decir y cosas que mostrar, pero lo que queremos decir aquí es que a la vez de que hay una dificultad para construir ese nosotros, también surgen como rasgos, ¿ok? Muy tenues de posibilidad de una transformación en la manera como se están escuchando ellos. ¿Ven? Porque si se dan cuenta acá, yo no intervengo, como formador no intervengo, esto es como se está produciendo esto con ellos. Ellos frente a sus compañeros, a otro grupo que, no sé si quisieras decir algo, Rafa, parece que quieres complementar ahí esa parte. Que te veo con ganas. Simplesmente falar aqui, voltar para essa categoria teórica nossa da escuta, né? Porque acontece que quem primeiro intervém é a Sally. E ela faz uma proposta A. Depois o Carter intervém e os dados nossos revelam que o Carter meio que ele não leva em consideração o que a Sally fala. Então ele propõe uma proposta B. Quando a Violet intervém, é uma proposta C. Mas a Violet, ela sim levou em consideração a proposta A e a proposta B. Só que quando o Carter escuta a intervenção da Violet, ele se interessou pelo que ela falou. Então a gente ficou se perguntando, por quê? Por que se interessou na fala da Violet e não na fala da Sally? Os nossos dados revelam que a intervenção da Violet parecia ir ao encontro do que o Carter estava pensando, que era o melhor para discutir com outro grupo. E que a fala da Sally estava afastada do que o Carter estava acreditando ser interessante para perguntar. Então, em síntese, os dados estão revelando que Carter fez uma escuta seletiva. Escuto porque o que você está falando convém para mim. Está alimentando ou nutrindo ou reforçando o que eu estou achando que deveríamos perguntar para outro grupo. E aí é a nossa observação como pesquisadores. Qual deve ser a postura do Carter ou de um futuro professor de matemática na atividade? Escutar seletivamente ou escutar de forma genuína, como a gente está teorizando no enquadramento teórico? Porque a Sally fez uma intervenção e se o Carter não concorda com a Sally, ele tem todo o direito de falar, Sally, a sua intervenção, eu entendo a sua fala, mas talvez, eu acho que por enquanto não seria interessante perguntar por isso. Gente, é diferente essa forma de abordar a colega. Mas o que a gente vê é um silêncio do Carter. Então, como se sente a Sally? Agora a gente vai se colocar nos pés da Sally. A Sally está vendo que ela intervém, o Carter. Porque uma coisa que a gente você não falou, e eu vou falar, o Carter é um futuro professor de matemática que, nesse contexto, ele é considerado pelas colegas como o aluno que mais sabe. É uma coisa muito importante. O Carter, nessa atividade, ele é considerado pelas colegas, porque a gente tem evidências. Porque a Violet falou, Carter, você é quem sabe mais. Então, você é que vai liderar aqui. Quando a líder era a Violet. Então, o Carter, ele sabe que tem poder nesse grupo de 3. Ele tem poder. Então, como fica a Sally quando ele vê
que o colega que tem mais poder no grupo não escuta ela e escuta a outra. Quais são os efeitos disso? Ela vai terminar se afastando deles. Estão os três pertinho, mas ela vai ficar se afastando aos poucos e vai terminar não intervindo. Mas isso não aconteceu. No aconteció porque posterior a esto, Sally continuó defendiendo su punto de vista, obtuvo de Violet un cierto apoyo también, pero Carter se siguió imponiendo. Hay unas condiciones del contexto que también obligan a estas cosas. Esto no depende solamente de las intenciones que tenemos, sino también hay otros factores que son contextuales. Por ejemplo, el tiempo. ¿Ves? Porque hay una clase que dura 2 horas, hay un profesor que está esperando que termine para seguir al otro momento. Eso terminó, por supuesto, por llevar a Sally a aceptar lo que al final Carter terminó imponiendo. ¿Ok? Pero nos parece que lo interesante de esto es que en medio de toda esta contradicción, en medio de todas estas contrariedades, existen indicios, existen como rasgos muy, muy sutiles, muy pequeños, de posibles formas de relación distintas a las de la dominación de una idea por la otra, en una escucha, por ejemplo, selectiva. Eso es algo que nosotros estamos notando y que yo se los confieso, como formador, ahora estoy viéndome yo como formador, no como investigador, yo no me doy cuenta de eso. ¿Me entienden? No me doy cuenta, porque ellos están haciendo su trabajo, yo estoy por allá conversando con otro grupo, estoy atendiendo otra cosa, no me doy cuenta de estas cosas que pasan en la microdinámica del grupo, pero que no es, y esa es la parte de la segunda etapa del análisis, no es una cosa inherente únicamente al grupo, no, ese es estructural. Ellos son sujetos de un sistema también. Y ese sistema puede explicar por qué ellos están actuando de esa manera. Y si nosotros no entendemos esto, entonces obviamente vamos a estar siempre, ¿cómo le digo?, a expensas de esperar lo que está ocurriendo ahí en la inmediatez. No, eso que ocurre ahí es una transformación en apariencia, pero que podemos entender en esencia posteriormente con un análisis más fino, un análisis de conexión con la estructura a la que nosotros pertenecemos como sociedad. Pessoal, 5 minutinhos. Pergunta? Não. Juan, fiquei pouco curiosa, que você disse que quando se formou os grupos, aí eu não entendi se foi você que definiu uma liderança ou se foram eles que definiram uma liderança. Sim. Você disse, cada grupo tinha um líder. Sim, para cada debate, ¿vale? Sim. Por debate. E qual é a noção de líder? Mas quem definiu isso? Vale. Foi você como Sí. como Otra formador? cosa importante, Shirley, de explicar es que para este caso, ¿verdad? Yo, o sea, les permití como formador que ellos crearan los grupos. Esos son grupos por afinidad, vamos a decirlo así, por afinidad. En otros momentos, con otras experiencias, Shirley, yo creé los grupos, pero la atención era peor. Las condiciones para trabajar eran peores, porque ellos mismos me reclamaban a mí, profesor, usted no me puso con este, o profesor, no me gusta trabajar con este. Y hasta con eso hay que lidiar muchas veces. Estos grupos fueron creados por afinidad, en principio, ¿ok? En principio, por afinidad. Y la condición era que por cada debate uno debía asumir el liderazgo para organizarse. En ese momento de ese debate le tocaba a Violet, pero eso era decisión de ellos, de cómo ellos se turnaban para hacer líder, o sea, hacer el papel de líder. Então, eu vou continuar com la- essa sí. questão. Porque o que levou vocês a considerar que o grupo deveria ter um líder? Porque me Sim. parece, Sí. e aí vamos entrar com a TO, que na TO, para que todos trabalhem ombro a ombro, nós não temos um líder. Mas,
como eles não estão habituados, não conhecem a TO, naturalmente se cria um líder. Então, o que me chamou a atenção é, né, essa de considerar um líder por grupo. Sí. O que é natural é que apareça um líder, que pode ser um líder porque os colegas acham que ele conhece mais, é mais inteligente, ou porque é um líder que gostaria sempre de ser, né, aquele a conduzir o processo, ou conduzir o grupo, mas o que me chamou a atenção é assim, tomar como organização alguém líder que organiza. Isso me parece que foge um pouco da proposta da TO. Sí. Quizás que aparezca un líder en el grupo sí ocurrió. Y no siempre el líder que aparecía en la actividad del grupo era el líder que estaba cumpliendo su rol. Por ejemplo, caso acá, Violet y Carter. Violet era la líder del momento, del debate, pero Carter era el líder del grupo, definitivamente, ¿ve? Y la cuestión era que Violet lo posicionaba como el líder también. Cuando le decía a él, no, es que tú eres el que más sabe, tú eres... eso ocurría. Pero cuando se creó la figura de líder, quizás la cuestión que pudiéramos replantearnos para futuras implementaciones es el término, porque el término, como dice Shirley, ya viene cargado de una connotación cultural particular que raya con lo que pudiera ser la intención que tenemos de un trabajo, como dice Shirley, hombro a hombro. En ese momento contábamos con ese término y lo usamos, ¿vale? Pero claro, antes de iniciar el debate, la función que cumplía el líder era clara, ¿no? Era simplemente de organización del trabajo para que de pronto o sea, el momento, por ejemplo, de dar una respuesta, no es que el líder daba la respuesta, sino que el líder, yo le preguntaba, por ejemplo, a ver, ¿quién va a responder? Y entonces el líder decía, no, profe, decidimos que va a responder Shirley, ¿ves? Entonces, la comunicación directa era con el líder. Esa más que todo era esa función que el líder también manejaba la cuestión del tiempo un poco, ¿no? Mire, tenemos tanto tiempo, vamos a... Y se hacía la discusión y esa persona, mira, bueno, tenemos que terminar, vamos a concretar aquí. A veces la persona tomaba apuntes, qué sé yo, o sea, hacía un papel, pero esa era la intención simplemente. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que me estás diciendo respecto a un replanteamiento del rol, porque el rol puede existir, yo creo que el rol puede existir, pero hay que tener mucho cuidado porque el término ya viene, es que es así, es como el profesor. Cuando dice profesor, ya viene eso viene cargado de una subjetividad. Líder también, por supuesto, líder. Yo lo entiendo. Eu gostaria de complementar essa discussão do líder. Eu também concordo com o Juan. A gente poderia repensar essa figura do líder. Eu estou lembrando a fala, agora não vou lembrar que colega foi. Uma colega falou assim, que todas as palavras carregam significado. Então, temos que ser cuidadosos no momento de escolher que palavras, que termos, né? Porque elas carregam significado. Mas, no caso, eu gostaria que você colocasse, Juan, outra vez, la de ahorita, la de las tres, los tres, el esquema. Assim. Uma coisa aqui interessante, isso para reforçar e complementar, nessa atividade, como o Juan falou, a Violet, ela era a líder. Seria interessante falar um pouco da Violet. Quem é a Violet na atividade? ¿Quién es Carter y quién es Sally? ¿Quién es Sally? Vale, vamos a... Eso es muy importante. ¿Ah? Son un grupo. El grupo 2. Porque sí, el grupo na atividade tinha dois grupos. Grupo A aqui e grupo B aqui. Então, sim, eles são do grupo B. Vamos falar assim, ou do grupo 2. Grupo 1 e grupo 2. Então, quem é a Violet, quem é Carter e quem é Sally na atividade? Sí. Y si recuerdan, les había dicho que la matrícula del curso de didáctica era de 8 futuros profesores y cada grupo tenía 4 integrantes. Ahí falta uno. Una chica que no llegó, no fue a la clase. No fue. Siempre pasa, siempre hay un asistente.
Ah, ah, ah. Só para eu entender, não sei se os sim. demais entenderam, mas eu não entendi. Quando esse grupo ele foi questionar o grupo 1, Ajá, qual foi a orientação que vocês deram? ajá. Se cada um coloca a sua opinião, ou primeiro eles discutiam os questionamentos para depois colocar, Sí. né? De Qual hecho, foi a esto orientação está de acá. vocês? Acá está, en esta diapositiva. Aquí lo podemos ver. Me voy a levantar para explicarlo un poco mejor, ¿vale? Acá está. En el momento de cuestionamiento, ¿ok? Fíjense, acá están los dos grupos. Este es un grupo, este es otro grupo, ¿ok? Este es el grupo 2, ellos, acá. Está un líder y están los demás integrantes. Ellos están reunidos aquí porque nosotros le pedíamos a ellos esto. Cuando el grupo 1 dé la respuesta, ustedes tienen que estar muy atentos. Deben tomar nota de aquellas cosas que ellos dicen para que luego se reúnan para formular unas preguntas para ellos. Las preguntas que ustedes formulen pueden ser para pedirles que amplíen unas ideas que ellos dicen o que respondan sobre algo que no hablaron o algo que ustedes consideren que deben incluir. Eso era decisión de ellos. Y ellos se reunían para decidir esas preguntas que nosotros llamamos preguntas in situ, ¿vale? Ellos estaban en esas preguntas in situ. Después que deciden las preguntas, se ponen de acuerdo de quién las formula por el grupo. Entonces, una sola persona las formula por el grupo. Entonces, ellos acá están precisamente en ese momento, el momento del cuestionamiento, pero cuando están formulando las preguntas, todavía no se las plantean al otro grupo, sino que las están creando ellos ahí. Y al final, creo que se formularon 2 preguntas, ¿no? 2 preguntas al final. La de Carter fue la primera, y luego Carter, yo no sé, bueno, quizás un poco de, bueno, vamos a incluir esa también, la de Sally. Pero cuando la fueron a escribir, casi que toda la atención fue sobre la de Carter. Y la de Sally, ella sola la tuvo que escribir y pasó la hoja para, ¿me entiendes? Y pasó la hoja y entonces la Violet, en este caso, la tomó y, bueno, leyó las 2. Pero realmente la dominación estaba clara sobre la producción de Carter. Acá estamos hablando del momento en que ellos discuten qué preguntar antes de escribir la pregunta, ¿vale? Pero igual tienen que formularla e indicarla. Es un trabajo fuerte, Shirley, no sé qué. Sí, fue un trabajo. Sí. Sí. Shirley me recuerda al profesor Rafford. Esse é o momento para a pesquisa. Sim. Esse é um momento importante, porque é justamente aí que eles estão trabalhando, tentando trabalhar em conjunto, Sim. e aparecem essas subjetividades que tentam colocar a sua individualidade. Sim, então, sim. é aí que tem que mostrar como é que é essa interação numa perspectiva da TO, né? E depois fazer o feedback com eles, mostrando que aqui vocês trabalharam desta maneira. Então, isso tem que retornar para eles para mostrar a interação que aconteceu, e aí eles têm condições de fazer uma reflexão sobre a ação deles. Né? Sí. Então, Oye, isso é fundamental. Sí. ¿Eh? Yo no sé si en este capítulo creo que sí está la otra parte, ¿no? Está descrita. La otra parte cuando ellos escriben en la respuesta. Sí, yo creo que sí está. Lo que pasa es que hemos hecho varios trabajos, pero en este caso, creo que sí está esa parte posterior. Ahí fue un recorte muy, muy breve por el tiempo, pero sí ocurrió, sí es importante. ¿Ibas a decir algo, Dirce? Oi. A minha pergunta é justamente essa última fala da professora Shirley. Se depois dessa discussão, em algum momento vocês retomam com esse grupo de professores uma discussão sobre a forma deles agirem. ¿La fala?
Hay un retorno de la... La pregunta es si después de que nosotros como formadores observamos a ellos interactuando de esa forma, si después hay un momento posterior, ya sea en el mismo debate o en el siguiente, por ejemplo, en donde a ellos se les haga ver cómo están interactuando y de qué para que reflexionen. Sí. Mira, te voy a hablar con toda franqueza. La toma de datos, en este caso, ocurrió en 2024. Pero el proceso de investigación fue más allá. Porque producir una obra después de tomar datos, y ustedes lo saben perfectamente, es un proceso que requiere de mucho tiempo. Para el momento en el que nosotros comenzamos a hacer conciencia de lo que estaba ocurriendo, ya esos estudiantes estaban en otro semestre, ya quizás estaban en otro año. Pero sí impacta la práctica de formación. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a ser otra vez el formador de ellos en otro grupo y yo vuelvo a experimentar estos debates con ellos. Y cuando lo hago, yo no soy el mismo. Como que mi mirada cambia. No sé si me explico. ¿Me entiende? Y si puede ser que yo no incida directamente sobre este grupo, pero sí incido sobre el siguiente. De hecho, hace poco tomé datos de los últimos en la otra universidad donde estoy, en otra universidad. Y créanme que, o sea, lo que yo viví con ellos era una cosa que alimentaba bastante esta propuesta en cuanto a su funcionamiento, a su manera de hacerse. Pero es así, porque obviamente entre tomar los datos y producir la primera obra, a nosotros nos puede llevar entre 6 meses a 1 año. Porque ustedes saben perfectamente que coincidamos Rafael, Adriana y yo una vez a la semana, adelantar, pero yo tengo que dar clases, Rafael tiene que trabajar. Entonces, hay una dinámica de alguna manera que quisiéramos tener la posibilidad de hacerlo más rápido, pero lo logramos, o sea, siempre lo hemos logrado. De hecho, además de este trabajo hay otro que ahora mismo está en revista, en el que lo que exploramos ahí en particular es el trabajo colaborativo. Porque una cosa que miramos ahí, que vimos, fue que un elemento de las interacciones de ellos que parece favorecer mucho la producción de tensiones eran las decisiones de ellos. Y empezamos a mirar las decisiones que estaban tomando. Y a través de esas decisiones empezamos a caracterizar un poco lo que nosotros llamamos la colaboración. Ojo, primer acercamiento, porque ese artículo seguramente en unos años más no nos va a gustar. Y vamos a hacer como Chile, eso no me gusta eso. Creo que porque van surgiendo cosas en los debates, pero los debates sí creemos que es una instancia interesante porque vemos muchas cosas. Vemos inclusive que, Shirley, parece mentira, estamos en una sociedad en la que nos da miedo, de verdad, vivimos con miedo sobre expresarle al otro que no estoy de acuerdo. Eso es un miedo terrible. ¿Y cómo lo reconocemos cuando ellos están camuflándolo muy bien, lo están escondiendo muy bien? Porque son maestros para esconder eso. ¿Ven? ¿Cómo los identificamos y cómo empezamos a romper con eso? Es una cosa que para nosotros es un reto inmenso en la formación, porque creemos que tenemos que aprender a convivir incluso en nuestras diferencias de postura. Tenemos que respetarnos y también considerarnos, aunque no pensemos igual. Y esto quizás puede explicar un poco el tipo de sociedad que tenemos. Ojo, estoy hablando de futuros profesores, entre comillas, mayores de edad. Cuando revisamos lo que ocurre, por ejemplo, DIRSI, en educación media, a mí se me pone la piel de gallina, porque la manera como se relacionan los estudiantes es terrible, muy violenta, que lo diga Alan, que ya está tomando datos con sus estudiantes, con sus propios estudiantes, Kevin, que también está tomando datos. Tenemos una situación muy complicada desde el punto de vista ético en las escuelas, muy complicada, y esa es la sociedad que tenemos. Y yo le digo a ellos, porque yo no lo vivo, pero a ellos sí les digo, ustedes
para mí, desde mi punto de vista, tienen una realidad que les demanda ser unos super profesores, no profesores, super profesores, porque es tan complicado. Yo le digo, yo no viví eso. Eso que viven ellos, yo no lo viví. No lo viví. Por eso es que hay que prepararlos bastante, Shirley, porque ellos tienen que asumir esas responsabilidades que vienen en ese contexto en el que yo no estoy ahora. No estoy. Pero que ellos sí están. Y que es delicado, muy difícil. Y llegan a la universidad y reproducen lo mismo, pero ya de otro nivel, porque ya son adultos. Entonces, hay otras cosas, otros matices. Dirce, vai decir algo? Tem tempo? Não, eu só ia falar que realmente essas tensões que acontecem, né, na interação ali num contexto de formação de professores, elas fazem parte da produção de novas subjetividades, né? Isso faz parte do processo. E são importantes. Os embates. Sim. Acho, né, como eu falei, que é muito importante retomar com esses professores. Nesse caso, né, não tem mais tempo, mas eu acho que é importante discutir com os professores a forma de agir. Eu acho que faz parte da formação, né? Trazer esses conceitos da ética comunitária, mas também, de alguma forma, colocá-los na reflexão sobre como eles estão agindo. E, claro, nas nossas escolas, né, nos nossos grupos de formação de professores, não é diferente. O individualismo, a competição é algo que é muito forte. Então, a gente tem esses desafios sempre no início da formação, né, porque esses professores eles não sabem olhar para o outro, escutar. É sempre um individualismo, ou então não sabem expressar suas ideias, né? Se calam. Isso faz parte né? É um retrato da sociedade, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que os conflitos são muito válidos, né? E eu também penso que é muito importante a gente ter um olhar sobre esses momentos de conflitos, de formas de agir que estão baseadas no individualismo e trazer isso que acontece dentro das formações como pauta de discussão também, na própria formação. Bueno, Obrigada, professor. Sí, es algo por hacer cada vez más. Shirley, ¿te iba a decir algo, Shirley? Juan, então, eu achei assim muito interessante a forma que você organizou, né, essa discussão entre os dois grupos, né? Achei assim, porque a gente tem que buscar formas de organizar e como vai acontecer, né, na formação esses debates. Então, tá muito assim, achei que são possibilidades, né, a mais para a gente trabalhar a formação. Assim, também acho que esses resultados de vocês são, como a Dirce falou no final da fala delas, que são resultados, né? E dizer assim que na perspectiva dessa organização que vocês assumiram, então foi possível tais resultados. Então tudo isso faz parte dos resultados da pesquisa, né? Então, parabenizo pelo trabalho. A gente sabe que trabalhar a formação inicial é muito difícil, né? E com essa mudança de paradigma é muito mais difícil, né? Mas, de qualquer forma, assim, quando a gente vê os nossos professores, os nossos alunos com alguns indícios de mudança, a gente fica muito feliz, né? Mas isso é um processo. Então, é importante que tenha assim, uma continuidade. Então, quando pensar na pesquisa, pensar num tempo um pouquinho maior, principalmente formação. Na sala de aula, também, né? Principalmente na formação, eu fico muito assim,
preocupada quando as pessoas tentam tirar resultado de uma ação de 2 horas, uma oficina, né? Isso não é suficiente numa formação, principalmente, diferentemente na sala de aula. Mas numa formação é muito pouco, né, para determinados resultados. Pode tirar alguns indícios de, né, como eles atuaram. Então, só tomar esse cuidado, né? Mas parabéns pelo trabalho de vocês. Gracias, Shirley, gracias. Gracias a todos.